Muy buenas, el doctor Aurelio Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos, un espacio más de entrevistas. Y hoy vamos a conocer a Marina Manso. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Oriol? Para mí es un placer, nos conocimos en persona y ahora nos reencontramos virtualmente. En primer lugar, también te doy la bienvenida y te presento. Decir que eres educadora sexual, presidenta de AGR Feminista, una asociación de servicios educativos con mirada transfeminista que actúa mayoritariamente en las zonas del Alt Pirineo y de Aragón. Además, ofrecéis talleres, proyectos integrales y formaciones en el ámbito de la prevención, detección y actuación y recuperación de la violencia masclista. Además, también eres una persona que trabaja con los puntos, ofreciendo acompañamiento de los puntos violeta, ayudando también a que las mujeres también se sientan seguras y además también te dedicas a la acción comunitaria, definiéndote como activista para poder también ayudar en ese entorno rural, con esa perspectiva rural, a poder también dar este tipo de ayuda. Eres también miembro de Agitando Conciencias, formando parte del equipo de profesionales que componen esta asociación y ya desde el año 2023, donde empezaste y justamente participaste en las jornadas 2024 y 2025 y hoy justamente vamos a hablar de estas nuevas jornadas que ya quedan muy poquito. Bueno, Marina, qué super currículum, está muy bien. Me gustaría empezar por cómo fundaste GR Feminista y luego también cómo lo enlazamos con Agitando Conciencias, que es el proyecto también que vamos a dar a conocer. Pues muchísimas gracias por la presentación, Oriol. Sí, Y bueno, comentarte que GR Feminista nace de la necesidad de tener un servicio de este tipo en el Alt Pirineo y Arán. Digamos que estamos en la Cataluña olvidada, ¿no? Un poco. Y no, nos encontrábamos que en según qué espacios recibíamos cierto tipo de violencias o que no habían canales de comunicación o espacios comunitarios donde poder hacer este trabajo de prevención, de detección, de actuación y de recuperación de estas violencias. Entonces, dentro de este ámbito de violencias, pues nos dedicamos a muchísimas cosas, desde acompañamiento en las sexualidades, acompañamiento a realidades LGTBI y todas las violencias que recibe este colectivo. También hacemos talleres de autodefensa, también hacemos formaciones y talleres más encarados a escuelas y a institutos. Y como has dicho, pues también tenemos el punto violeta que aquí no había llegado y nos asentamos en el territorio y conseguimos pues poco a poco ir conquistando todas las comarcas que habían por aquí y actualmente creo que somos la figura de referencia. A través de Ángel Blau, donde yo he cursado como educadora sexual formaciones en el ámbito de la violencia hacia la infancia, del abuso sexual infantil, ujú, contacté con Agitando Conciencias, me propusieron formar parte como voluntaria de este proyecto que, como comentas, entré en 2023 y pues he participado de las jornadas, estoy en coordinación con todo el equipo de profesionales que nos dedicamos al ámbito y que de alguna forma nos complementamos, cada uno desde su área de experteza. sí, sí, Y sí. también comentar que este proyecto sería imposible sin todas las personas que forman parte de ellos y sin nuestra coordinación con Susana, que a pesar de no ser una persona que se dedica en el ámbito, Susana Tortosa ha sido como el pegamento que ha unido Totalmente. todo este grupo. Y no solo esto, sino una directora de orquesta fenomenal que nos ha guiado hasta donde estamos hoy, ya que cada uno sabe hacer lo que sabe hacer y ella a esto se le da magníficamente. Y es como si dijéramos nuestra líder y nuestra coordinadora a nivel de agrupación. Desde aquí le mandamos un saludo a Susana. Esperemos también que se Gracias, anime Susana. a una entrevista. Me gustaría también Vale. saber, Marina, cuál va a ser también tu participación en estas jornadas de este año. Bueno, comentar que, claro, al final las jornadas son 2 días, pero nuestra Ujú, participación ha sido, pues durante todo el año nos coordinamos, nos reunimos de manera voluntaria, correcto. una serie de profesionales de todo el mundo, porque hay gente de Latinoamérica, hay gente de Sí, Portugal, gente de España, de todas las zonas. Y entonces, en concreto, en estas jornadas formaré parte del equipo de coordinación que estaremos ahí, de alguna forma acogiendo a estos usuarios que vendrán a participar. Y aparte también daré un taller en el ámbito de la prevención a través de la identificación del buen trato y los cuidados. fantástico. Con lo cual, de alguna forma, la gente va a poder tener charlas, no solo a nivel también de prevención, sino también de trabajo del día a día, de poder también, pues, cómo poder detectar elementos y cómo cuidarse también en sus jornadas habituales.
Totalmente. Hemos intentado hacer un formato así combinado en el cual Ajá. haya formaciones y ponencias así unidireccionales más formales, pero también un ámbito de talleres para también poder compartir con las personas usuarias y también mesas redondas con la intención de escuchar muchas opiniones y en un día y medio intentar hacer el máximo, hacer cundir este tiempo y estas jornadas para que saquen el máximo rendimiento. Fabuloso. Entonces, para también que la gente pueda conocer un poquito más la charla que tú vas a dar, no sé si podríamos dar algunas pinceladas de algunos de los puntos sin hacer muchos spoilers, porque también la gracia es que puedan venir y puedan acudir, pero bueno, algunos elementos que a lo mejor también les podrían ayudar o que se podrían también llevar, de forma general, ¿eh? Sí, no hay problema. Mira, si quieres te cuento un poquito los objetivos y así no Venga, entro en las actividades, pero perfecto, llegamos un poco. perfecto. Mira, me gustaría que desde este taller la gente pudiera salir aprendiendo un poquito más a identificar aquellas relaciones que se centran en las curas, en los cuidados mutuos y el buen Ujú. trato. Vale. También trabajar el consentimiento a través del lenguaje verbal y no verbal, Ujú. y hacer un poco de trabajo de límites. Muy Y bien. luego intentaremos integrar todos estos conocimientos a través de un role-playing, que para mí es una herramienta brutal, muy útil, que utilizo un montón en mis talleres y formaciones, que es como un poco vamos a aplicar todo lo que hemos estado tocando en Muy los bien. diferentes puntos del taller a través de una performance donde yo os planteo una situación, un caso y tenemos que resolverlo. Muy bien, fabuloso. Con lo cual aquí también Sí. es la idea de que la gente aprenda sobre todo a poner límites, ¿no? Supongo que es el gran reto que a lo mejor también cuando haces talleres y cuando haces también acciones de educación, ¿no? O de prevención, os encontráis, ¿no? Con familias, jóvenes, adultos. Bueno, nos damos cuenta es que todo el sistema favorece que haya una parte de la población que sepa poner estos límites, pues intrínseca ya, y sin embargo hay toda una parte de la población que serían colectivos más vulnerables, ya sea Ujú. por ciertos tipos de discriminación, como personas pequeñas, adolescentes, Sí, sí, niños, sí. niñas. Nos Entonces, enseñan en la adolescencia o en la infancia a decir no, ¿no? Por ejemplo, o a poder también oponerse. exacto. Claro, al final venimos de donde venimos, ¿no? Y Claro. venimos de unas figuras de autoridad muy marcadas, de Ujú. un poco de esta educación a través del miedo y tenemos que Sí, hacer una transformación muy grande para entender que se puede decir que no sin necesidad de que esto genere una incomodidad máxima. Poner límites es una cosa súper básica, pero no sabemos hacerlo porque no nos lo han enseñado. Y sobre todo, pues ya te digo, estos colectivos que por lo que sea, pues han tenido menos protagonismo en este sistema. totalmente. ¿Por qué crees que cuando la gente empieza a poner límites o a decir no, le cuesta? Porque la teoría la podemos tener, ¿no? La podemos llegar también a enseñar, pero luego la gente no lo aplica. Es como que, vale, me han dicho que tengo que decir más no, tengo que mirar por lo que yo necesito, pero no lo acaban haciendo. Mira, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Sí, A mí me han educado como mujer, sí, por lo que uno de los parámetros en los que me han inculcado o adoctrinado, como lo quieras llamar, es ujú, en el de ser complaciente, en sí, el de ser sumisa, en el de no generar incomodidades, en el de mantenerme en el espacio que se me determina que tengo que ocupar. vale, Entonces, cuando yo tengo que poner límites, me encuentro con todas estas barreras de aprendizaje en las cuales yo tengo que romper lo que conozco para generar algo nuevo. ¿Y qué es lo que genera más miedo? Pues el miedo al rechazo, yo creo. ujú, Claro, es incompatible con el ser complaciente y ser una persona pues que ocupe poco espacio. ujú. Cuando pones límites, a menudo recibes rechazo o incluso formas de maltrato. No, no voy a llevarlo al maltrato tal y como lo conocemos a nivel legal, pero Sí, sí más creo que nos podemos psicológico, ¿no? Como claro, creo que nos hacer el podemos tratar muy vacío. mal. Exacto. Y entonces, creo que todas estas barreras hacen que para yo gustar, para yo formar parte del grupo, pues me Ujú, quedo con mi opinión y no la puedo manifestar, ¿no? Y entonces aquí le doy la información al otro de que puede hacer conmigo un poco lo que le dé la gana, ujú. ¿no? ¿Y qué pasa cuando ponemos límites? Cuando ponemos límites, pues a lo mejor hay un duelo detrás, Sí, porque muchas relaciones se terminan, mucha gente se beneficiaba de este no correcto. poner límites, por lo cual conservaba este tipo de relaciones. Entonces, Exacto. el miedo a la pérdida del formar parte del grupo y de incluso quiero hacer hincapié porque creo que va muy relacionado con esto a los Sí, sistemas familiares, ¿no? sí. En cómo desde el sistema en el que vivimos se nos ha inculcado que a la familia hay que quererla sí o sí y Ujú, como que es una falta de respeto no permitir cierto tipo de, bueno, a la hora de poner límites y demás. Entonces totalmente. yo personalmente trabajo en la línea de decir, oye, mira,
A mí me da igual si es tu padre, tu hermano, tu tía, tu lo que sea, pero vamos a identificar qué tipo de relaciones tengo para ver en cuáles quiero invertir, ¿no? Y como madre, para mí ha sido todo un proceso resignificar qué significa la familia, qué significa el amor y qué significa cuidar o no de unas relaciones, ¿no? Al final también para que te puedan reportar lo que tú necesitas, para que cumplan las expectativas y las necesidades de cada uno y cada Correcto. una. Es así. Es curioso porque como que estás dentro del sistema, no te das cuenta hasta que hay algo que es como un shock, ¿no? Es un poquito como el pez que no se da cuenta que está nadando en el agua, ¿no? Para él lo normal es el agua, ¿no? Cuando lo Mm, sacan es como, oh, que hay aire, hay tierra, hay otras cosas. Yo creo que es un poquito esto, ¿no? exacto. Lo tenemos tan metido que no nos llegamos a cuestionar el propio sistema, ¿no? Y bueno, tampoco si no nos afecta directamente, a veces no nos Ya, interpela, ¿no? De aquí ya, viene esta mirada interseccional y sistémica con la que trabajamos desde la asociación y que intentamos también trasladar agitando sí. conciencias, teniendo en cuenta de que hay unos ciertos ejes de opresión que al Ujú. final nos harán vulnerables o nos pondrán en una situación de privilegio respecto al otro, ¿no? Y saber identificar cuándo me sitúo en una posición de privilegio o cuándo me sitúo en una posición de vulnerabilidad me permitirá mejor integrar estos cambios. Si yo no hago ni esta revisión propia ni la revisión del otro, Ya. difícilmente no voy a caer en estos sistemas de poder donde sin quererlo a veces o queriendo a veces me Ujú. sitúo en esta posición de poder respecto al otro o al revés, en esta posición de víctima de la que soy incapaz de salir. Claro, yo a veces pienso también en el ASI, ¿no? El abuso sexual infantil. La gran mayoría de abuso sexual infantil se produce ¿no? en el entorno familiar o muy cercano, es decir, parientes o grupos muy en contacto con el núcleo familiar principal. Entonces, cuando hay una idea o un valor familiar quizá tradicional, ¿no? Ese tipo de valor tradicional en el que a lo mejor puede llegar a tapar ese tipo de crímenes, porque no es un crimen, al final el abuso sexual infantil, obviamente, es un delito Totalmente. llega un momento en el que se normaliza, ¿no? Esa ley del silencio, cuando debería ser al contrario. Por mucho familiar que sea, por mucho que sea el tío, el abuelo, la abuela, la tía, el primo, la prima, el padre, la madre, quien sea, al final es un elemento en el que se tiene que sacar, se tiene que salir a la luz, por mucho que haya el estamento de la familia y se tenga que mantener la familia. No, la familia tiene que de alguna forma estar al bien y al servicio del niño, no al revés. Sí, lamentablemente es el silencio el que ha perpetuado durante años y años pues que estas prácticas continúen a día de hoy con unas cifras tan Sí, altas y preocupantes. sí. Nosotros hablamos mucho de romper el silencio, pero ¿qué Sí, comporta? Volvemos a estar en lo mismo. Romper el sí, silencio comporta incomodidades. En el momento en que hablas de abuso sexual infantil, de familia y de menor, claro. aquí a la gente le estalla la cabeza. Claro, es Entonces un tema tabú. las cifras nos hablan de que a día de hoy hay muy poco soporte por parte de los entornos y muy poco posicionamiento. Y esta falta de posicionamiento solo favorece al agresor, por lo que estamos perpetuando exactamente lo mismo. Por lo tanto, yo desde aquí aprovecho esta plataforma para hacer un llamamiento a decir de que rompamos estos silencios, de que no seamos cómplices, de que no dejemos a una persona que ha sido agredida y por lo tanto situada en una posición de vulnerabilidad no le pidamos que se ponga al mismo nivel y Sí, supere para aplastar a este, sino que como sistema ayuda. entendamos que tenemos una responsabilidad, porque el sistema de las agresiones, sea en el ámbito que sea, se sostiene porque hay una o más personas recibiendo esta violencia, una o más personas siendo observadoras y una o más personas perpetuando estas violencias. Por lo tanto, yo pienso que si el entorno, el que somos observador, el que estamos ahí, de alguna forma intervenimos, este sistema se caerá por sí mismo. Obviamente hoy en día es una utopía, pero yo quiero luchar y trabajar en esta línea, pues para darle un poco de luz y esperanza a todo este camino que es arduo y difícil. Sí, es una tarea también difícil, pero bueno, estamos haciendo también grandes cambios, está haciendo grandes cambios. Yo, sobre todo a nivel psicológico, lo que veo muchas veces es que las familias que han sufrido en el pasado, en generaciones anteriores, con situaciones de ASI, es como que lo han ido tapando, entonces no se dan cuenta de que el problema lo que hace es que se vuelve entonces transgeneracional. El niño o niña que fue abusado o abusada, entonces de alguna forma puede repetir el mismo patrón o otro en la siguiente generación. Entonces, como si fuera una maldición familiar. Hay gente que dice, no, es que es como una maldición familiar. En esa familia siempre ha habido abuso, siempre ha habido... No, no es una maldición. Es una herida transgeneracional que hasta que no se sane, no se podrá realmente la familia
pasar página o superar o aceptar ese duelo o ese trabajo de integración de la herida. Sí, en el ámbito de violencias, uno de los más graves, por no decir el más grave, justamente es el abuso intrafamiliar, porque Sí, estamos hablando de los agentes primarios, los sí, encargados de cuidar y de procurar que esta criatura pues, pueda crecer con sus derechos, porque al final yo cuando voy a una escuela les hablo de derechos, sí, que es a crecer libre de violencias. sí, 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 Entonces, esto no solamente afecta a nivel psicológico y a nivel del futuro del adulto, porque condiciona absolutamente todo el adulto, sino que a nivel cerebral existen una serie de cambios que se mm, perpetúan a lo largo de tu vida, sí, 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 difícilmente te podrán resolver, porque digamos que mientras tu cerebro se ha ido formando entre claro, tu infancia, adolescencia, hasta llevar a los 20 22 años, que sí, sí, podríamos hablar de un cerebro maduro, aquí tenemos un cerebro maduro, sí, pero nos estamos olvidando que ha madurado con información errónea, ¿no? claro. Ahora Bueno, sí, supervivencia, está en modo supervivencia, está en modo de que no me vuelvan a hacer daño. y esto se va a quedar toda la vida ahí, pero sí que me gustaría hacer como un llamamiento a decir, bueno, no es todo negro, no es todo horrible, no es todo, sino que existe pues esta resiliencia, que existen Mm, medidas que tú puedes tomar ya no solamente a correcto. nivel de acompañamiento psicológico especializado, que es vital, Sí, así que llamo a todas las personas que necesitan asesoramiento, por favor, que lo cojan especializado, porque si no puede haber muchísima revictimización, sino a través de una serie de hábitos, conductas y cambios, podemos transformar todo esto y podemos mejorarlo y justamente romper con esta cadena sucesiva de familiar, ¿no? Que no acaba nunca y poder garantizar a las futuras generaciones pues que esto ya se ha tratado, ya se ha trabajado y ya han habido unos cambios a nivel interno que de alguna forma se trasladen también en este ADN, ya no solo este modelo que podemos ser para nuestras criaturas. Totalmente. Yo creo que al final es la acción individual de cada individuo, de cada persona, y luego en su entorno más cercano familiar y en extensión, que lo que va haciendo es que va cambiando entonces la perspectiva de la sociedad. A veces la gente dice, no, es que la sociedad no cambia. La sociedad eres tú. Tú y yo, cada individuo es sociedad. Entonces, cuando uno dice, no, es que no cambia la sociedad, no es tolerante, no es comprensiva hacia los trastornos mentales o psicológicos o ante la tolerancia a ese tipo de violencias, claro, es que la pregunta es, ¿y tú, individuo? ¿Cómo estás actuando, ¿no? ¿Cómo estás también promoviendo, ayudando, colaborando? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu acción, ¿no? Un poquito también esa parte de responsabilidad también. Sí, cómo te posicionas, ¿no? Cómo ¿Cómo en te tu día a día posicionas? transformas para que esto no sea de esta manera, que no se convierta en una conversación de bar donde lo criticamos todo, Sí, pero luego volvemos a casa y nos quedamos como si nada, ¿no? Es claro. cómo accionas tú en Sí. tu día a día. Que yo creo que es esto, que es como que todo el mundo conoce casos, pues, yo me excluyo de la ecuación porque mira, como profesional de la psicoterapia, pues claro, me viene gente y he tenido también que atender, pero sí que es verdad que es algo que está presente en la sociedad, esa violencia sexual. Y es algo que en algún momento todos hemos escuchado a algo, a alguien, a una familia, a un conocido, y es como a veces el hecho de ser tema tabú. Es igual, ahora abro otro melón, que solo lo abro y lo cierro un momento, que es el tema del suicidio. El tema del suicidio es otro melón, es otro tabú, pero todo el mundo conoce a alguien que ha llegado a hacerse daño o a suicidarse o a algún conocido que conoce a alguien, mismo también con el ASI. Pero aún así sigue siendo un tema que la gente, como tú decías, ¿no? Se escandaliza porque no está preparada o no quiere saberlo. Porque señalamos las secuelas, porque al final cualquier persona, cualquier infancia que haya recibido violencia y haya un trauma detrás, se manifiesta en un adulto, pues esto, que tiene pensamientos autosuicidas Sí, o de autolesiones, en adultos que tienen trastornos de la alimentación, en sí, adultos que caen en conductas sexualizadas muy de riesgo, en adultos que consumen o tienen un tema con las adicciones. Claro, al correcto. final señalamos las secuelas y es una vez más la revictimización, ¿no? De esa persona que no solamente ha tenido ese trauma, o sea, no ha tenido garantía de ese derecho a crecer libre de violencias, sino que además acusamos el hecho de que hayan unas secuelas detrás y por lo tanto nos encontremos con un adulto disfuncional en algún ámbito, ¿no? Y esto la sociedad lo castiga un montón. Por eso yo me gusta esta mirada interseccional de los ejes de opresión, de entender a quién tenemos delante y por qué se manifiesta como está. Porque si no lo tenemos en cuenta, en este mundo capacitista que determina quién es válido y quién no, pues sinceramente yo no quiero participar de perpetuar este sistema que deja fuera, al margen, a muchísimas personas como una segunda revictimización.
Entonces, también parte del trabajo que vosotros hacéis, Marina, es el tema de empoderar también a esas víctimas, ¿no? A esas personas que han sufrido la violencia, para que también a lo mejor dejen ese rol, no como víctima de la agresión, que eso sí que es un delito y eso es algo que realmente han recibido, sino esa actitud, ¿no? Quizás de callarse, de estar pasivas, de estar quizá en la sombra para poder empezar a tomar voz, a tomar fuerza, a tomar también pues, seguridad. Al final, una víctima es una persona que ha sido arrebatada de dignidad Ujú, y de autonomía sobre el ujú. mismo cuerpo. Entonces, a nosotras nos gusta utilizar el término superviviente en Supervivencia, cuanto sí. a este cambio de paradigma Es en verdad. el cual dejó de ser un sujeto pasivo para ser la persona que se rescata a sí misma y hace Correcto. uso de su resiliencia y se pone en valor, ¿no? Porque el arrebatar la dignidad a alguien es una de las cosas más graves que puedes hacer y afecta la autoestima de por vida si no encuentras las medidas y los circuitos para poder subsanar este tema. Mm. Es un cambio de etiqueta, pero es muy poderoso. Al final, las formas en las que nos hablamos y nos definimos también marcan, sobre todo, nuestra perspectiva a nivel de creencia, también de lo que sentimos Sí. y pensamos y actuamos. Sí, en el caso del ASI, así como yo, por ejemplo, en el resto de violencias utilizo la palabra agresor como para referirme a la parte pues, que damnifica, Sí, pues en el ASI se utiliza mucho más el término victimario, ¿no? victimario. Hablando del perfil de pedófilo, pederasta o Sí, cualquier persona, pues que quiero hablar mucho del tema de entre iguales, que se habla muy poco y representa un tanto por ciento muy grande y no sí, encontramos palabras para determinar cuando dos menores hay una agresión entre ellos y estamos sí, hablando de cifras gigantes. sí, sí, Y sí, así como el así no solo comporta el abuso sexual infantil, sino también la creación de materiales de explotación sí, sexual infantil, sí, 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 sí. también llamadas MESI, que es otra terminología pues muy adecuada y con la que los profesionales que estamos en el ámbito nos sentimos cómodas, porque hay gente que hace referencia a la pornografía infantil y para mí el término pornografía es que ya es adulto de por sí, por lo tanto Ya, creo que hay que volver al material de explotación sexual infantil porque al final la criatura no tiene ninguna potestad. Ahora, claro. tampoco quiero decir que en la prostitución adulta no haya también todo un tema alrededor del consentimiento, ¿no? Pero sí como categorizarlo en, en un espacio distinto, porque es una cosa muy sensible. Estamos Correcto. hablando de personitas que están a cargo de los adultos. Sí, sí, eso sí. Lo que estoy Y viendo de una... también sí, lo que también estoy viendo ahora es que está habiendo también una oleada de muchos jóvenes que están creciendo también con el abuso de la pornografía, que supongo que también eso es otro elemento, ¿no? Que también puede luego generar que hayan futuros adultos o a lo mejor ya hay jóvenes que están haciendo ese tipo de actos o delitos que puedan llegar a cometer o a realizar ese tipo de actuaciones, porque al final hay una distorsión de la realidad con ese tipo de pornografía o abuso de pornografía. Totalmente. Está claro que yo como educadora sexual soy partidaria de no castrar Ujú. nada, porque al final la castración, bueno, ya venimos de una dictadura y venimos de mucha castración, Es un entonces al efecto final... péndulo, ¿no? Si tú prohíbes algo, se vuelve al otro extremo, sí. Sí, pero sí como hacer apología de que la pornografía mainstream, la que es más accesible, la que es gratis, podríamos decir, pues al Ujú. final vulnera todos los derechos y sin embargo, pues yo cuando hablo de pornografía con adolescentes y demás, me gusta hablar de la pornografía ética o feminista, que intenta poner en el centro pues el consentimiento explícito, intenta Ujú. poner en el centro pues que esos profesionales, estas trabajadores y trabajadoras sexuales que han participado al final saquen un beneficio económico de cada una de las visualizaciones, de Ujú. que no la pornografía no empiece y acabe con el placer de una de las partes y haya una parte que sea sometida y la otra activa sexualmente, sino de romper con todos estos roles y hablar de una sexualidad que se parezca un poco más a la sexualidad real, ¿no? Porque yo a los alumnos les digo, aprender pornografía y aprender sexualidad a través de la pornografía mainstream es como si tú en la vida hubieras visto un coche Ya. y ni un circuito ni una carretera con vehículos y de repente vieras The Fast and the Furious. Sí, sí, sí. Eso, ficción, es llevado a un extremo. Los coches Es no vuelan, buena metáfora, no sí. tienen óxido nitroso ni tal, excepto en casos muy concretos y de tal, ¿no? Y es explicar que la pornografía pone unos estándares muy altos Sí, también a los hombres, porque no solo perjudica a este sujeto pasivo que es la mujer, sino a los hombres, ¿no? sí, A mí me han dicho muchos usuarios de, ostras, es que siempre tengo que estar a punto, claro, ostras, es que si no cumplo, no soy suficientemente hombre. Entonces, entender que esto nos presiona a todos de alguna forma u otra y que no es sí. real. Entonces,
¿Qué pasa con esta pornografía feminista o ética? Que serás partidario o no, pero de momento pues tiene un coste. Y a algunas familias les digo, bueno, pues no está de más que os deis de alta en la plataforma y que paguéis y que con esto ya estáis informando a vuestros hijos de que este material ha procurado que los trabajadores que han participado pues tengan su seguro detrás, su contratación, su no sé qué, su no sé cuántos, y de alguna forma no participar en perpetuar en esta pornografía que cada vez sube más y más de nivel Claro. y acaba transformando a los jóvenes porque nos estamos encontrando con perfiles de pedofilia de 17 años que han escalado a través del consumo de la pornografía, cada vez llevándolo a un punto más álgido. Y sí que Claro, me es como que gustaría nunca es suficiente, ¿no? Tienen que buscar algo más. y señalar la diferencia entre la pedofilia y la pederastia, que a veces hay mucha confusión, ¿no? Que cuando Ujú. hablamos de pedofilia, estamos hablando de personas que no han cruzado la línea de lo físico, Ujú. pero sí que a lo mejor han consumido este Messi que estábamos hablando antes, ¿no? Y Ya. sin embargo, el pedófilo, que quizás previamente era pedófilo y luego ha sido pederasta, estaríamos hablando del que sí que ha cruzado esta línea y Ya. por lo tanto ha constituido otro delito. Claro. Sí, sí, estamos hablando en todo momento también de delitos. O sea, son situaciones en las que son crímenes que la gente está realizando. Entonces yo creo que aquí, sobre todo lo que hablábamos, el tema de conciencia, porque si los niños y niñas están haciendo cada vez más a edades más tempranas a pornografías, en la que sea, o al Messi, como tú decías, hay un punto en el que esto pues, va a configurar una realidad que es que van a convertirse en adultos que van a buscar este tipo de contenido. Claro, al final es un poquito lo que han vivido. Van a normalizar este tipo de violencia, este tipo de actos, este tipo de situaciones. Claro, estamos comentando que haya más. Entonces, así. Antes no había en redes sociales, por lo tanto, la ASI era un poco este de que como yo me lo han practicado o de alguna forma he sido observador, pues lo Claro, perpetúo en el futuro. Hoy en día estamos generando, es como la pornografía y otros sí, sí, consumos, multiplicado. máquinas de crear futuros pederastas. Y esto es un tema que puede hacer aumentar respecto a lo que había. Totalmente. Y da miedo porque al final también es una cuestión en la que vemos que cada vez está habiendo más, está habiendo también más jóvenes que suben con estas ideas. Y adultos que lo defienden, que eso sería también para otro tema. Hay adultos también que están a favor de la pedofilia, que dices, ostras, aquí hay gente que tiene serios trastornos psicológicos. Bueno, es un poquito lo que tú dices, ¿no? Es un reflejo de la sociedad y cada uno es la sociedad. Entonces, la propuesta es tú como individuo, ¿qué haces, ¿no? De forma activa para poder, pues, hacer ese cambio o ayudar a que haya un cambio en toda la comunidad. Sí, desde Ángel Blau hacen como una terapia que se llama el Grup de Paraules, donde juntan a supervivientes de abuso sexual infantil con victimarios, pero Ujú. todos en procesos de rehabilitación, obviamente súper controlado. Yo en cada una de las sesiones que he podido estar como usuaria y como persona que se estaba formando en el ámbito, siempre he hecho la misma pregunta a los victimarios y es ¿en qué momento decidisteis hacer este cambio, esta transformación? Y hay un parámetro que para mí es empírico bajo mi experiencia, pero que no sé si se puede extrapolar al Ujú. resto, pero sí que es que me dicen cuando lo perdí todo. Es Mm. decir, mientras continuemos protegiendo a este victimario, mientras no pierda todos sus privilegios, Claro. difícilmente hará el camino de esta transformación. Entonces, ¿qué quiere decir perderlo todo? Perderlo todo es que generalmente tienen trabajos relacionados con infancias o adolescencias. Sí. Por lo tanto, perder el trabajo. Perder a la mujer porque se ha enterado de lo que sea, perder a la familia, perder a los amigos y incluso he hablado con muchos que están en la cárcel, ¿no? Perder la autonomía porque estás encerrado en la cárcel. Sí. Entonces, siempre les pregunto lo mismo. ¿Conocéis a alguien que es victimario, que haya conseguido entrar en este circuito de transformación sin haberlo perdido todo? Y me dicen que no. Mm. Esto solo alimenta más lo que estamos hablando todo el rato, El este sistema. señal. Yo creo mucho en la justicia restaurativa, no sé si estás familiarizado Sí, sí, con sí. el que es Sí. como un intermedio entre el punitivismo, que es el castigo, ¿no? Pues el encarcelar, Sí. hasta qué punto el castigo genera transformación social o lo que genera es resentimiento y malestar. Y el Sí. antipunitivismo, que sería el, venga, todo vale. Pues la Ese. justicia restaurativa habla de poner en el centro las necesidades de la persona agredida y, por lo tanto, sacar del circuito o del centro a la persona agresora, Sí, con sí. lo que
no como un castigo, porque un castigo es como, bueno, pues te castigo y fuera y no hay Es un más, sino como, aprendizaje y una responsabilidad. Que aprendas algo y exacto, que te responsabilices. exacto, tú entrarás aquí de nuevo cuando hayas transformado estas conductas y hayas Claro, hecho un trabajo de reparación para con sí, la víctima. me parece bien. Sí, Entonces, sí, sí. recae en tus manos si estás o no estás aquí. Es Bueno, es como un entender, ¿no? Lo que ha ocurrido, porque yo creo que mucha gente no entiende lo que, cuando están en la cárcel no acaban de comprender realmente. Es como me han castigado, pero no es yo he actuado mal. Totalmente, y esto genera resentimiento. En ningún caso el punitivismo Claro, transforma. El miedo sí que ordena mucho, pero es que es horrible el ordenar por miedo. O sea, a mí me parece que vulnera todos los derechos. claro. Por lo tanto, la justicia restaurativa ahora a mí me está dando la respuesta que necesitaba Sí, al ver estos dos extremos y no sentirme cómoda en ninguno de ellos. sí, sí, está muy bien. Marina, nos acercamos ya al final de la entrevista. Ha pasado muy rápido, siempre digo que es una muy buena señal. Me gustaría un último mensaje a la audiencia y animarles a que puedan también apuntarse a las jornadas, recordándoles los días, que tenemos 2 días justamente de jornadas de Agitando Hmm. Conciencias. Pues sí, sobre todo como animar a la gente a que participe activamente. Recordar que son unas jornadas pues que las gestionamos personas voluntarias. Por lo tanto, cualquier aporte económico, por favor, sería de gran ayuda porque nos encontramos, pues esto, que gente que se traslada incluso desde Latinoamérica aquí y nos gustaría poder costear una parte, aunque sea, de este trabajo. Las jornadas serán el 23 y 24 de mayo en Sí, Barcelona, en el Espai Jove Fontana. El viernes será de 5 de la tarde a 8 y el sábado será todo el día con un intervalo al mediodía para frenar. Como os he contado, habrá estos tres formatos dentro de las jornadas. Necesitamos que la gente participe, no solo la interpelada directamente, sino el resto, para este cambio, para correcto. esta transformación. Muy Y bien. entendemos que es una temática que remueve mucho, de aquí el agitando conciencias, pero también muy necesaria y que lo vamos a hacer con mucho cariño, con mucha profesionalidad, para no solo acercar la problemática, sino también las soluciones y los posibles circuitos de recuperación para con las víctimas y los acompañantes. Pues ha sido un auténtico placer, Marina. Espero que sea que la gente hemos visto y ha tomado conciencia, porque hablábamos antes también de esa necesidad de poner límites, de poder también educarse en la prevención, en poder también dejarse ayudar. Y les animamos a que puedan participar en estas jornadas 3 y 24 de Agitando Conciencias. Muchísimas gracias. Abrazo fuerte. Muchísimas gracias, Oriol, a ti también. Nos Que vaya muy vemos en la... bien. Chao. Adeu.